Hola a todos, bienvenidos a la Open Class titulada Apego, Neurodesarrollo y Trastornos del Espectro Autista. Mi nombre es Ana Belén Calvo y soy directora del Máster de Psicología General Sanitaria aquí en UNIR, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Como ponente de la Open Class de hoy tenemos al doctor Miguel Moreno, que es psiquiatra infanto-juvenil, actualmente trabaja en Guipúzcoa, se ha formado como especialista en psiquiatría del niño y del adolescente en la Universidad de Columbia, en Nueva York, es doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un largo currículum que no me voy a extender a decirlo todo hoy. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí hoy con nosotros. Es un honor para mí poder compartir mesa en estos momentos. Y simplemente a vosotros comentaros algunos aspectos más logísticos. La charla, la presentación, la comunicación de hoy está prevista para que dure aproximadamente unos 30 minutos y a continuación dejaremos espacio de unos 15 minutos para que podáis hacer todas las preguntas, comentarios, cuestiones que os vayan surgiendo. Sin más, muchas gracias a todos por estar aquí. Te doy la palabra. Hola a todos y gracias por asistir a esta Open Class en la que vamos a tratar tres temas, fundamentalmente apego, neurodesarrollo y sobre todo cómo esos temas se relacionan con el trastorno del espectro autista y más en concreto con su diagnóstico precoz y su intervención temprana. La intención de esta clase es la de presentar una perspectiva clínica, es decir, cómo conociendo cómo es el desarrollo típico más temprano y los primeros pasos en las relaciones interpersonales a través del apego con nuestros seres más significativos, podemos llegar a entender y abordar de manera pues más adaptativa y más ecológica la detección temprana y la intervención precoz en los trastornos del espectro autista. Esta intención surge de que ya en el año 2014, en el Congreso Mundial de Investigación en Autismo que se celebró en San Sebastián, comentamos, o se comentó en general, que cada vez éramos más precisos en el diagnóstico de autismo y que había más signos que podían muy tempranamente indicarnos que se podía llegar a ese diagnóstico. Obviamente, cuando hablamos de niños muy pequeñitos, no vamos a hablar de diagnóstico, sino de riesgo, y eso es un poco lo que quiero introducir. En todo momento vamos a hablar de personas, y a mí me gustaría introducir cómo es una persona o cómo llega a ser una persona. Obviamente es un mamífero evolucionado que aspira a funcionar reflexivamente, y aspira a funcionar reflexivamente porque puede, es decir, porque tiene un cerebro dotado con todos los medios suficientes para llegar a hacerlo, y eso le diferencia del resto de los mamíferos. El cerebro humano posee las características del cerebro reptil en cuanto a que es capaz de permitirnos respirar, comer, escapar de los peligros, y esa parte estaría reflejada en lo que es el tronco del encéfalo y la médula espinal. Luego tenemos un cerebro perro, que es el que yo llamo cerebro perro, que es el cerebro emocional, pero es una emoción sin control, es, pues como son los perros, un cerebro que nos permite vivir todo desde el mundo del sentimiento, pero que a veces se nos desborda y si no lo aprendemos a regular, pues nos va a traer muchos problemas de convivencia. Sin embargo, las personas hemos aprendido a convivir, y convivir significa funcionar haciendo en cada momento lo que pensamos que es mejor hacer. Teniendo eso en cuenta, y a pesar de que sepamos que las personas aspiramos a funcionar reflexivamente, no siempre va a ser así. Nacemos sin funcionar reflexivamente y llegaremos a ello si vamos desarrollándonos de forma relativamente adaptativa y a través de la relación con los demás. Desde el punto de vista clínico nos interesan los 5 primeros años de vida de las personas porque es la etapa, por un lado, de la vulnerabilidad en cuanto a que el cerebro es mucho más sensible a cualquier influencia externa, pero también la oportunidad porque gracias a su plasticidad cualquier intervención que hagamos puede servir pues, para mejorar muchas áreas. Hoy no vamos a hablar de causalidad porque ni el apego ni el neurodesarrollo obviamente se relacionan con los trastornos del espectro autista a través de la causalidad, ni vamos a hablar de prevención primaria. Cuando hablemos de prevención va a ser siempre prevención en estadios secundarios o terciarios, es decir, en mejorar
aptitudes que no han sido desarrolladas demasiado correctamente. Entonces, me gustaría quedarnos con esa idea de que nacemos con un funcionamiento muy reactivo, es decir, respondiendo a los estímulos que nos vamos encontrando, pero llegamos al funcionamiento reflexivo, pues hacia la preadolescencia comienza ya a predominar el funcionamiento de los lóbulos frontales, y ese es el que nos va a permitir pues, pensar, diseñar, planificar y vivir de cara al futuro con un plan, a diferencia de la mayoría de los mamíferos. Voy a hablar del apego porque el apego es la primera experiencia relacional que vamos a tener en nuestra vida, y cada vez más, a pesar de que hubo una época en que se abandonaron un poquito los estudios de apego porque se consideraba que biológicamente no estaban demasiado demostrados, volvemos a él como algo absolutamente necesario para el correcto desarrollo de las personas. Entonces, me gustaría que entendiéramos que el apego no es algo acotado, sino que lo que necesitamos es que sea seguro, ¿vale? Y ese apego seguro se consigue a través de una trayectoria desde la primera identidad, de cuando nacemos, a través de la planificación y el deseo de nuestros padres, es decir, la primera identidad como la primera imagen que los padres tienen de su hijo en el momento en que piensan en él por primera vez. Eso va a facilitar mucho que nos empecemos a relacionar con él antes incluso de que nazca, porque posteriormente durante el desarrollo intrauterino lo que va a necesitar es sentirse a gusto y que la pareja o la madre le pueda dar apoyo y seguridad. Y después ya en la etapa perinatal, pues justo al final del embarazo y el inicio de la vida extrauterina, lo que va a haber es una comunicación muy intensa a través de las hormonas. Hormonas de estrés y hormonas que precipitan el parto y que establecen los primeros sistemas de comunicación del bebé con su mamá y con el mundo externo. Posteriormente, cuando el bebé ya ha nacido, es necesario que tenga una percepción del mundo exterior regulada, es decir, que no sea ni excesiva ni ausente, porque lo que necesita es desarrollarse a través de esa relación con el mundo exterior. Esa relación en un ser tan dependiente va a venir muy determinada por sus necesidades. Lo que hace el bebé es solicitar a través de sus necesidades, de la comunicación de sus necesidades, y sus cuidadores lo que hacen es proporcionárselas. Cuando hay una interacción padres-hijo adecuada, se favorece una regulación de las emociones. Es decir, aunque nos parezca increíble, en esos primeros momentos de la vida de las personas ya estamos invirtiendo en lo que va a ser la capacidad de regulación emocional en la adolescencia y en el inicio de la edad adulta. También, como veremos luego, está demostrado que una buena relación de apego va a favorecer un desarrollo cognitivo mejor, una competencia social ya desde la infancia temprana, un sentido positivo de la identidad y mucha seguridad en la interacción con otros, es decir, una seguridad que nos permita relacionarnos de forma adecuada. Del apego lo que más me interesa, más que hablar de tipos específicos, es establecer esa diferencia entre un apego seguro, que es un apego que consigue lo que busca, y un apego inseguro. Cuando hablamos de apego seguro, o mejor que un apego inseguro, es un apego no seguro. Yo diría que es más correcto tal vez decir un apego no seguro. La relación de apego seguro va a estar basada en la confianza y en la seguridad, es decir, el bebé va a confiar en que alguien le va a escuchar, le va a entender y le va a dar lo que necesita. Se va a establecer, sobre todo en los primeros momentos de vida, pero va a seguir y va a continuar y va a ser muy importante, sobre todo a lo largo de los 2 primeros años de vida, y va a ser el pilar de las relaciones interpersonales futuras de ese bebé. Los apegos no seguros van a ser aquellos en los que va a existir una desconfianza, en los que el individuo no va a tener claro qué tipo de respuesta va a encontrar en el otro, y eso va a tener su efecto en el futuro y en las relaciones que va a establecer. Si empezamos ya a pensar un poquito en el autismo, podremos entender que las relaciones de apego, no digo que, ya he dicho antes que no eran relaciones de causalidad, pero las relaciones de apego en el autismo pueden verse desde luego deterioradas por incapacidad del propio bebé y también como mecanismo de defensa de los propios padres. Hablaremos un poquito de eso. Dentro del apego, el hijo va a ser, del apego seguro, el hijo va a ser capaz de realizar búsquedas activas, va a sentir ese impulso de buscar información y de tratar de reconocer estímulos
mostrarse abierto a nuevas experiencias y desarrollar unas estructuras cognitivas flexibles que le van a permitir adaptarse a los cambios del ambiente, que es lo que le va a pasar a lo largo de su vida, eso es lo que se va a ir encontrando. Sin embargo, hay obstáculos a ese apego seguro. Los obstáculos en los padres van a ser debidos sobre todo pues, a enfermedades, al uso de sustancias que interfieren la capacidad de percepción, a inmadurez en muchos casos. Cuanto más inmaduros son los padres, menos receptivos están a las necesidades del bebé, a experiencias previas de abuso, a la falta de deseo en la paternidad, porque la paternidad no es tan fácil a lo mejor como se puede pensar en etapas más inmaduras, y luego a unas expectativas inadecuadas con respecto al bebé, ¿no? Hablo de familias en las que pensamos que el bebé va a resolver los problemas y situaciones así. Pero en otros casos es el bebé el que no va a estar preparado. Por ejemplo, en el caso de un prematuro por definición es un individuo que no está preparado al 100% para llegar a la vida y entonces hay que ayudarle un poquito. Entonces, desde luego, eso va a ser un obstáculo para el apego, así como otros defectos del organismo. En la comunicación, como decíamos, por ejemplo, en el caso de la prematuridad, lo que va a haber es una interferencia evidente pues, con la habilidad del bebé para autorregular. Es verdad que cuanto más pequeñito es, menor es su capacidad de regular. Y en general lo que van a necesitar es un apoyo mayor. Esto es trasladable a aquellos niños en los que detectemos un riesgo de trastorno del espectro autista. Precisamente en el trastorno del espectro autista, uno de las marcas de identidad son las dificultades en la comunicación, y entonces lo que necesitan probablemente será más ayuda en ese ámbito para mejorar las relaciones con sus padres. ¿Qué pautas seguiremos para mejorar la comunicación? Pues en el caso de los prematuros, que a priori no deberían tener ningún problema para llegar a conectar bien, lo que vamos a es a esforzarnos porque nos atienda, porque se active con el afecto, es decir, que se active con caricias, con acercamientos y enviando nosotros señales que esperamos que tengan reciprocidad. Sí que quiero romper una lanza a favor del apego, porque sí que ya tenemos muchas pruebas biológicas de que el apego es fundamental para el desarrollo de las personas en general y sobre todo en el mundo relacional, pero no solo eso, sino también en el ámbito de lo cognitivo, como iremos viendo. Y al final, en el apego lo que hay es un juego, sobre todo alrededor del parto, un juego de hormonas y neurotransmisores en las que hay un equilibrio entre las hormonas de estrés, que van a generar una activación, una alerta importante, y las hormonas llamadas más del amor, que lo que van a hacer es enjugar esa alerta que han propiciado las otras hormonas o los otros neurotransmisores. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Para entrar en el ámbito del neurodesarrollo, que como digo no se puede desvincular de ninguno de los otros dos temas que vamos a tratar, quiero que tengamos claro cómo es el desarrollo del sistema nervioso, porque a diferencia de otros sistemas, el sistema nervioso nace ya con toda su dotación celular y básicamente en lo que consiste el desarrollo del sistema nervioso es en que distintas regiones se especialicen muy específicamente, valga la redundancia, en algo y se conecten con las demás. Ese es el desarrollo típico del sistema nervioso. Para ello, ese sistema nervioso tiene que estar estimulado, porque en el organismo humano lo que se utiliza se desarrolla y lo que no se va a atrofiar. Entonces, en la medida en que el estímulo sea adecuado, cada región se va a ir organizando y desde el momento en que se organiza, en que se especializa, se va a ir interconectando con las demás y un cerebro integrado es mucho más sano. Un cerebro desintegrado es lo que con la llegada de la adolescencia y del proceso de pruning neuronal puede desencadenar los grandes síndromes psiquiátricos y que probablemente está relacionado con esto. Al final, nuestro cerebro lo que tiene que hacer es estar integrado para llevar a cabo sus capacidades, que básicamente son las de sentir, es decir, la de recibir información a través de sentimientos, a través de sensaciones.
procesar la información que recibe y emitir una respuesta ejecutiva. Al final, cuando hablamos de neurodesarrollo, nos centramos en distintas áreas que vendrían a completar un poco lo que son las funciones del sistema nervioso, que sería el área cognitiva, el área verbal en su vertiente expresiva y receptiva, el área motora, tanto gruesa como fina, y el área perceptivo-afectivo-relacional, que es en la que más va a influir el apego, aunque va a estar relacionado con todas esas áreas. Al final, en el neurodesarrollo lo que hacemos es comparar a los niños con los de su grupo de edad, con las medias, ¿no? con lo más predominante, y entender que si están alejados de la mayoría, tenemos que aprovechar las ventanas de oportunidad para estimular las áreas deficitarias. Los niños con patología del neurodesarrollo, además de su propio sufrimiento y de que tienen un peor estado de salud en general, generan un mayor número de ingresos hospitalarios, de atenciones en urgencias, acaban con un mayor riesgo de sufrir un trastorno del comportamiento en la niñez y el inicio de la adolescencia, incluso trastornos psiquiátricos en el inicio de la edad adulta, y tienen más problemas de adaptación escolar y para demostrar sus capacidades, un mayor riesgo de fracaso escolar y un mayor riesgo de exclusión social. Conocemos algunos marcadores que nos van a servir para evidenciar la importancia del apego, su relación con lo cognitivo y cómo se desarrolla el sistema nervioso a nivel cognitivo. Obviamente tenemos que partir de esa idea inicial de los tres cerebros. Si un cerebro está salvando la vida y está alerta para salvar la vida, difícilmente podrá desarrollar otras capacidades que le permitirían, por ejemplo, pues, inventar Internet, ¿no? Como marcadores biológicos de riesgo, en este momento la investigación está centrada en las hormonas, en el campo de la epigenética y en los estudios cerebrales, tanto estructurales como funcionales. Voy a mencionar algunas de las cosas más importantes que hoy sabemos de estos temas. Perdón. Vamos a empezar con las hormonas de estrés. Los glucocorticoides, que por un lado son necesarios para el desarrollo del sistema nervioso, sabemos que en exceso tienen efectos deletéreos sobre algunas estructuras cerebrales, y algunas de ellas son realmente importantes, como el hipocampo, la corteza cingulada, el cuerpo calloso y el vermis cerebeloso. De hecho, ellas están relacionadas sobre todo con la memoria emocional y con las relaciones interhemisféricas. Voy a poner un ejemplo de cómo funcionarían las hormonas de estrés, y es cuando un niño pequeño se pierde. Obviamente el niño se siente perdido y lo que hace es pedir ayuda. En su dolor, esa petición de ayuda va acompañada a nivel fisiológico de la activación de todo el eje, o sea, por la secreción de CRH, toda la activación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, y por lo tanto la secreción de hormonas que van a activar el cuerpo para la huida o para la defensa. Todo esto, toda esta idea, en el momento en que el niño es encontrado por sus papás y se reúne con sus papás o con sus cuidadores o con sus seres queridos, va a ser compensado mediante los opioides cerebrales y todo el juego hormonal que va a compensar ese dolor. Si el consuelo después de un dolor como el de la pérdida, el de sentirse solo, no es adecuado, eso va a dejar una huella a nivel de la memoria emocional que va a tener muchas consecuencias en el futuro de esa persona. Por eso es importante tener en cuenta ese juego entre hormona de estrés y hormona del amor, es decir, entre las hormonas que nos activan para huir, para defendernos, para salir adelante, y las hormonas que nos relajan, que nos permiten vivir con tranquilidad y desarrollar nuestro máximo potencial. Cualquier acontecimiento estresante durante el embarazo lo que va a provocar es algo parecido. Es un incremento en la secreción materna de glucocorticoides y el paso de estos a través de la placenta al feto o al embrión, incrementando toda la actividad del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, y eso va a tener su desarrollo, su influencia en el desarrollo del cerebro. Ya hemos dicho lo importantes que son los glucocorticoides para la maduración típica del cerebro, tanto pues en la maduración terminal, en la remodelación de axones y dendritas,
pero en exceso, como decimos, pueden llegar a ser tóxicos para las estructuras cerebrales. Ya sabemos que un organismo estresado libera mucho cortisol y que el cortisol circulante en exceso en una madre va a llegar al feto. Está demostrado a través de muchos estudios. Por lo tanto, los efectos del estrés van a estar mediados por neurotransmisores que van a atenuar esa respuesta del estrés, esos glucocorticoides, y que básicamente son la serotonina, la dopamina, el péptido I, la noradrenalina, la galanina, etc. Entonces va a haber ese equilibrio también hormonal que decíamos antes entre el cortisol, el CRH, la oxitocina, la dehidroepiandrosterona, la testosterona. Entonces al final la regulación psicológica nos sirve para entender que cualquier ser que ha sido dañado puede contrarrestar ese daño a través del cariño, del afecto, de las relaciones interpersonales. La hipótesis de trabajo en la que nos hemos movido nosotros investigando sobre este tema en los últimos años es esa estrecha relación que existe entre el sistema hormonal, la capacidad relacional y el nivel de neurodesarrollo. Hipotetizamos que un estilo de apego no seguro determinaría un perfil hormonal basal de estrés que sería desfavorable para la capacidad de adaptación al medio del individuo y que acabaría influyendo de forma negativa en el desarrollo neurológico de este. Si pudiéramos determinar fiablemente los niveles basales de cortisol o de CRH, estos podrían actuar como marcadores biológicos de riesgo. ¿Y para qué nos serviría esto? Para poder hacer intervenciones tempranas encaminadas a aquellas áreas más problemáticas para el individuo. Ese tiene que ser el principio de la intervención temprana, porque muchas veces cuando hablamos de intervención temprana estamos pensando en ciencia ficción y realmente no es así. Intervenciones tempranas son pequeñas maniobras que vamos a hacer incluso en casa, con nuestros hijos, o sea, siendo papás, y desde luego la forma más ecológica de hacer una intervención precoz es en casa o en la escuela, en el entorno donde el niño se va a mover habitualmente. Otra de los hallazgos interesantes en investigación es que el embarazo modifica incluso estructuralmente el cerebro de las embarazadas. Acaba de ser publicado en Nature Neuroscience a través de un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Hospital del Mar, cómo en la comparación de las estructuras cerebrales de embarazadas antes y después del embarazo, es decir, la misma persona antes y después del embarazo, con un seguimiento a 5,3 años, comparando 25 sujetos con 20 controles, que eran mujeres no embarazadas, y también sus parejas, varones, es decir, varones de mujeres embarazadas y 17 parejas de varones de mujeres no embarazadas. Lo que se ve es que hay una reducción simétrica de sustancia gris en la línea media cortical anterior y posterior de las mujeres embarazadas, ¿vale? En los varones no se encuentra nada significativo. En las mujeres, en las áreas de las cortezas prefrontal y temporal, independientemente incluso de si son embarazos por fecundación in vitro o embarazos espontáneos, y además esta reducción simétrica de sustancia gris, en contra de lo que cabría pensar, no produce ningún tipo de afectación cognitiva, es decir, las madres tienen este cambio estructural cerebral sin que haya una afectación cognitiva, y además ese cambio se mantiene durante al menos 2 años. La conclusión de esto es que las regiones implicadas forman una red asociada a los procesos que tienen que ver con las relaciones sociales y que jugaría el rol de activarse en el momento en que la madre observa al bebé y de esa forma favorecer una mejor inferencia de las necesidades del bebé. Por lo tanto, este cambio sería similar a la poda sináptica adolescente en cuanto a que favorece un procesamiento mental más maduro y eficiente. Además, se ha podido correlacionar estos cambios estructurales con el apego. Bueno, tenemos estudios que nos dicen que la exposición prenatal a exceso de cortisol predice una peor habilidad cognitiva ya a los 17 meses y perdón,
Por contra, el aumento de oxitocina desde el principio al final del embarazo se ha correlacionado con un mejor apego de la madre con el bebé. Este es un estudio muy interesante en el que 30 mujeres que iban a ser madres por primera vez exhibieron su estilo de apego en una evaluación, y una vez nacido el niño se les sometió a resonancia magnética mientras veían las caras de sus bebés para ver qué es lo que estaba sucediendo en esos cerebros. Al final, el estilo de apego del adulto predecía la respuesta de la oxitocina a las señales del bebé y su correlato en el cerebro de la madre. Es decir, que las madres con un apego seguro mostraron mayor activación en las áreas de la recompensa, muy vinculadas a la dopamina, y la respuesta de la oxitocina a los 7 meses era mayor en las madres con un apego seguro y se relacionaba con la activación cerebral de esas áreas. En las madres con un patrón de apego no seguro, el patrón de activación cerebral era diferente. Por lo tanto, los sistemas de oxitocina y dopamina van a comportarse de manera diferente según el estilo de apego de la madre. A nivel epigenético, lo que estamos encontrando pues es la expresión de genes que anuncian un perfil hormonal de riesgo, como por ejemplo el 11-beta-hidroxi HSD2, el NR3C1 y el FKBP5 que veis ahí escritos. La mayoría de estos estudios están hechos en estudios animales, pero cada vez más hay grupos europeos que están estudiando esto en niños, y parece que lo que hay a través de, o sea, en madres con ansiedad crónica preparto, estos niveles bajos de 11-beta-hidroxiesteroides de deshidrogenasa tipo 2 en placenta y sangre del neonato facilitaría que esté más expuesto al exceso de hormonas de estrés y que por lo tanto tenga una mayor repercusión sobre el desarrollo del sistema nervioso. Por último, en estudios funcionales cerebrales pues con potenciales evocados, la onda 1 auditiva, que ya está presente en el tercer mes de vida, sería un marcador de riesgo para la adquisición del lenguaje y por tanto también tendría su significado en temas relacionados con el autismo, con la comunicación. Lo que vemos en estudios de apego a través de función cerebral es que el hemisferio derecho está relacionado con conductas de retirada y expresiones de afecto negativo, mientras el hemisferio izquierdo se relaciona con expresiones de afecto positivo. Entonces sí que hay correlaciones entre el electroencefalograma, la reactividad y la conductancia por alerta y el eje hipotálamo hipófiso adrenal en ese sentido. Si se expone a situaciones que reflejan, se expone a los participantes en este estudio a situaciones que reflejan el estilo de apego y se comprueban esas correlaciones con los parámetros que decíamos antes. Entonces un mayor apego seguro produce una menor alerta, un descenso de la frecuencia cardíaca y de la conductancia. Un apego más inseguro produce un mayor alerta, un aumento de frecuencia cardíaca y de conductancia y un decremento en la actividad del lóbulo frontal izquierdo por ausencia de la expresión de esos afectos positivos. Por último, en los estudios con DTI, el estudio de Gilmore en la Universidad de Carolina del Norte estudia 685 niños y lo que ve es que los patrones de microestructura, estudia los patrones de microestructura de materia blanca y ve que estos pueden predecir la función cognitiva en los niños de 1 a 2 años de edad, lo cual favorecería también una posible intervención temprana con una detección pues muy precoz del riesgo. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de los trastornos del espectro autista y a relacionar esto que hemos estado hablando ahora con lo que es el diagnóstico precoz. Como hemos dicho, cuanto más temprano es el diagnóstico, más inseguro es y por lo tanto las intervenciones más inespecíficas han de ser y la comunicación con los padres tiene que ser también más elaborada y más pensada. Hablamos del trastorno del espectro autista porque es un estereotipo dentro de los trastornos globales del neurodesarrollo, en especial tal como está definido en la DSM-5, y porque consideramos que desde el punto de vista clínico es a través del apego y del seguimiento del neurodesarrollo como vamos a poder llegar mejor a un diagnóstico temprano y a una intervención precoz.
cada vez tenemos instrumentos diagnósticos más adecuados, más sensibles o específicos en función de la etapa del diagnóstico en la que nos encontremos. Entonces tenemos instrumentos de screening como el SCQ, instrumentos en los que vamos a obtener muchísima información en entrevistas de prácticamente 2 horas con los cuidadores principales que nos van a dar esa información muy basada en los hitos del neurodesarrollo, que lo hacemos a través del ADIR, que consta de 93 preguntas a los progenitores sobre hitos del desarrollo y sobre estilos de relación y demás. Y por último tenemos la entrevista A2-2, que requiere una observación clínica muy detallada de situaciones en las que exponemos a los niños a que puedan exhibir sus dificultades o esas marcas más características del trastorno. ¿Por qué es importante en los trastornos del espectro autista el diagnóstico precoz? Bueno, primero porque es uno de los diagnósticos que más cuesta aceptar y por lo tanto, como es difícil de procesar, cuanto antes podamos ir incluyendo información y construyendo una relación con los padres que nos permita trabajar con ellos de forma interactiva, mejor. Entonces es importante que ellos vayan teniendo conciencia de que puede existir algún defecto, que esto se lo sepamos decir bien, pero además en mi práctica clínica profesional estos han sido los trastornos que más impacto han provocado en los padres y una respuesta, un procesamiento realmente difícil en muchos momentos. Por eso a veces requiere mucho tiempo el construir esa relación terapéutica con ellos y puede venir muy bien el trabajar con ellos la construcción del apego. Es muy interesante ver en la clínica como cuando incluso simplemente sugieres la posibilidad de que un niño pueda tener alguna dificultad o algún signo que le pudiera relacionar con un trastorno del espectro autista, en los padres se produce una reacción de duelo, con todos los pasos que se producen en las reacciones de duelo y que en muchos momentos conllevan incluso el enfado con el propio terapeuta que lo está proponiendo. Esto sin duda puede dañar la relación con el niño. En muchos casos lo que produce es muchísima sobreprotección, en otros lo que va a producir es un distanciamiento y desde luego la relación de apego en esos 2 primeros años de vida, dado que ahora hacemos el diagnóstico muy temprano o que buscamos los signos más tempranos de diagnóstico, puede verse dañada. Perdón. En esa intervención temprana, lo primero que tenemos que hacer es un encuadre. Tenemos que saber que para una intervención temprana los agentes más indicados son los padres, porque son los que más fácilmente se van a relacionar con un individuo, con un chico, con una chica, con un niño que tiene dificultades para relacionarse y para comunicarse. Por lo tanto, si queremos que alguien lidere ese proceso, esa intervención, esa estimulación adecuada del niño, sin duda lo que queremos es que sean los padres, los ideales serían los padres. En la intervención lo que buscamos es que los padres se conviertan en los líderes del estímulo del desarrollo de sus hijos, en las áreas que vayan a necesitar. Necesitamos que esos padres estén motivados, que no se vengan abajo, que sepan que realmente es un proyecto a muy largo plazo, que la vida de su hijo esperamos que sea muy larga y que ellos pueden estar a su lado y favorecer su mejoría en muchísimas áreas. Obviamente no lo van a curar, pero pueden favorecer que pueda crecer mucho más feliz, más adaptado, y eso es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, conceptos como eso, liderazgo, motivación, son fundamentales en la relación con los padres. Obviamente yo sí apuesto porque la intervención temprana se realice en el entorno más ecológico. No digo que no se pueda llevar a cabo en gabinetes, que no se pueda llevar a cabo, pero desde luego el entorno ideal es la casa del niño y la escuela, incluso el parque donde va a estar el niño. Sí que tenemos que intentar además que estos padres no eviten a los otros niños, porque yo le llamo la evitación de la evitación. Es que como estoy teniendo problemas de relación con otros niños, lo que intento hacer es no sacar a mi hijo, no exponerle, no estimularle lo suficiente, porque así no tenemos problemas con otros niños.
Y por lo tanto, en esa relación que nosotros como terapeutas, como clínicos, vamos a intentar tejer con los padres, tenemos que tener muy en cuenta que hay que motivarles para evitar la evitación, que hay que motivarles para liderar el proceso de estimulación de sus hijos. Los contenidos, ¿qué vamos a hacer en esa intervención temprana? Obviamente es importante estudiar el neurodesarrollo y estudiar la calidad de las relaciones de apego. Para mí es fundamental para comenzar a trabajar. Si vemos déficits en las relaciones de apego, ese sería quizá el punto de partida. El trabajar con los padres en reparar esa relación que tan importante va a ser para su hijo. Si lo que vemos es déficits en áreas del neurodesarrollo, pues a nivel de lenguaje, motor o cognitiva, lo que vamos a hacer es estimular esas áreas específicas. Primero haríamos un seguimiento de ese neurodesarrollo y posteriormente intervenciones, que ya digo que pueden sonar a ciencia ficción, pero que en realidad no lo son, que algunas intervenciones son simplemente jugar con el niño a denominar partes de su cuerpo, por ejemplo. Tenemos que fomentar también, y eso es muy importante en la relación con estos padres y con este niño, la coordinación y la colaboración entre los distintos agentes implicados, que van a ser la familia, el colegio, el entorno vital, pues amigos, terapeutas, incluso asociaciones de apoyo. La filosofía, es decir, qué es lo que como clínicos tenemos que tener en cuenta cuando queramos diseñar o poner en marcha un programa de intervención temprana. Primero, saber de qué estamos hablando, qué está pasando a nivel fisiológico y ser coherente con lo que está pasando a nivel fisiológico. Si un niño con 7 años no habla, probablemente va a ser muy difícil que lo haga bien y de forma fluida. Intentar convencer a los padres de que lo puede conseguir sería no ser coherente con la fisiología. No es lo mismo a los 2 años de edad, ni a los 3 ni a los 4, efectivamente se les puede esperar. Pero por eso digo que es muy importante el conocimiento del neurodesarrollo típico y muy importante la coherencia fisiológica y la coherencia clínica, qué queremos conseguir y para conseguirlo qué tenemos que ir haciendo. Precisamente porque es algo muy importante, va a ser complicado y lo vamos a tener que pensar mucho y hacerlo bien. Yo esto creo que sobra, pero quizá no está mal repetirlo, el respeto por la persona y su familia. Tener en cuenta también que para el terapeuta muchas veces las respuestas de la familia y del propio niño son muy frustrantes. Ya digo que yo particularmente he sentido el enfado de los padres conmigo simplemente por decirles que me da la impresión de que su hijo está en riesgo para poder padecer un trastorno del espectro autista. Y, por lo tanto, ese enfado no actuarlo nosotros, sino procesarlo y liberarlo por otro lado y devolverles siempre una respuesta cálida, de apoyo y de asesoramiento en ese liderazgo que decíamos antes. Por último, yo sí destacaría el tener una mentalidad abierta a la ampliación de recursos. En los trastornos del espectro autista, cualquier recurso adicional va a ser muy bienvenido y además va a permitir acercarnos a la particularidad de cada niño. Entonces, las terapias asistidas con animales, la musicoterapia, los perros guía, que hay algunas experiencias en niños con autismo, y cursos de liderazgo para padres de niños autistas. Bueno, para terminar, simplemente unas palabras, 2 minutos. Nosotros estamos desarrollando en el Bidasoa un proyecto que se titula Promoción de la Salud Infantil Centrada en el Desarrollo, en el que lo único que hacemos es establecer el riesgo incluso desde antes de que nazcan o durante el nacimiento a través del seguimiento de embarazadas en riesgo. Después seguir a aquellos niños que también tienen riesgo para su desarrollo, pasar una serie de niveles, el primero de screening, el segundo de confirmación y el tercero de intervención, en los que lo que vamos a hacer es diseñar un programa para ayudar a estas familias. Y desde ahí lo que tenemos ahora en mente es hacer, y ya lo tenemos en marcha prácticamente, es hacer el seguimiento intensivo de todos los niños nacidos en nuestra región con gran prematuridad y con menos de 32 semanas. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
Muchas gracias, Miguel, por esta interesantísima Open Class llena de datos muy relevantes, ¿no? De todos los estudios que has ido mostrando, incluso de tu experiencia clínica y de tu práctica diaria con este tipo de pacientes y sus familias. Creo que ha sido muy ilustrativo y muy inspirador para muchos de nosotros. Como os decía al inicio de la Open Class, tenemos ahora un tiempo para que podáis formular las preguntas, comentarios que estiméis oportunos a través del chat, como veo que muchos de vosotros estáis escribiendo. Voy a ir leyendo. También habéis dejado algunas preguntas antes de comenzar la Open Class cuando os habéis inscrito y alguno de ellos comentaba que a partir de qué edad en concreto se puede hacer un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Diagnóstico como tal es muy arriesgado. Ya la entrevista A2, cuando yo me formé hace 11 años, decía que a partir de los 3 años. Es verdad que la propia entrevista A2 acaba de sacar un módulo adicional hace relativamente poco, que es el módulo T, que se puede aplicar a partir de los 12 meses de edad y de un nivel de neurodesarrollo del niño, es decir, que haya alcanzado los hitos más típicos para esa edad, y entre ellos destacan, por ejemplo, el motor, es decir, son niños con 12 meses que más o menos anden ya. Ahí podríamos pasar el módulo T del A2, que quizá es, yo diría, la prueba gold estándar para el diagnóstico de autismo, pero yo precisaría mucho la palabra diagnóstico. Estamos hablando de diagnóstico precoz y por tanto no es un diagnóstico preciso, es un diagnóstico muy sensible que trata de recoger signos tempranos que nos indiquen que puede haber riesgo. Yo hablaría de que a partir del año podemos hablar de un riesgo cierto, clínicamente, de sufrir posteriormente un trastorno del espectro autista que iremos confirmando en el seguimiento de su desarrollo. Veo que han apuntado un par de preguntas más, tenemos unos minutillos, vamos a ver si nos da tiempo. Muy brevemente, comenta Yolanda si se sabe sobre algunas vacunas, ha habido algunos estudios, ¿no? Que apuntaba sobre el cierto riesgo de algunas vacunaciones con trastornos del espectro autista. No hay nada, ya sabéis que en ciencia lo que marca la barrera es lo clínicamente significativo o estadísticamente significativo. Ninguno de los estudios que se han realizado ha podido demostrar que existiera ese riesgo, pero además, es más, si ese riesgo existiera, los servicios de salud pública, que son los encargados de diseñar el calendario vacunal y todo eso, automáticamente lo retirarían. Se ha hablado de eso como de tantas otras cosas porque en el autismo se han dado muchos palos de ciego. Yo diría que eso, desde luego, hoy por hoy no es fiable y que yo diría que el 99,9% de los niños se vacunan y, sin embargo, pues la prevalencia del autismo ahí está, no ha cambiado tanto, Han cambiado los medios de diagnóstico, pero la prevalencia es parecida. Y las dos últimas preguntas, que parece que están un poco más en la línea, hablaban sobre pruebas diagnósticas, que ya has comentado, el A2, el ADR, sí, y en qué nivel de profundidad depende ese diagnóstico. Bueno, yo diría que como pruebas diagnósticas, de nuevo, de un diagnóstico temprano, para mí las fundamentales serían el seguimiento del neurodesarrollo temprano. Y el seguimiento del neurodesarrollo, por ejemplo, a través de la prueba de Bailey, se puede hacer desde los primeros meses de vida, es decir, desde los 6 meses ya hay hitos del desarrollo que podemos ir utilizando como referencia. Entonces lo que buscamos es mucha sensibilidad. Si empezamos a notar que algo en el desarrollo no va bien, lo que no podemos hacer es que se nos escape ese niño, tenemos que seguirlo. Bueno, se nos puede escapar, pero sería un error. Tenemos que seguirlo y en ese seguimiento quizá estaría indicado el ir pasando a los padres el ADR, primero las pruebas de screen, el SCQ, que es algo que lo rellenan ellos en 10-15 minutos. Es verdad que suele ser adecuado que lo pase con ellos alguien que conozca el tema, pero ellos responden muy bien de cuáles son los hitos que ha alcanzado su hijo o no. Entonces yo diría que lo primero es una buena valoración del neurodesarrollo y después ya ir enfocando más específicamente hacia el autismo a través del ADR y el A22. Esa es mi recomendación. Sería un poquito empezar con pruebas más inespecíficas del neurodesarrollo como el Bailey 3, después acompañarlo del screening de los padres autoaplicado con el SCQ y después ya utilizar el ADR y el A22.
obviamente es lo que yo utilizo, por eso pienso que es lo mejor. O sea, es al revés, yo lo utilizo porque pienso que es lo mejor, no pienso lo mejor que es lo mejor porque yo lo utilizo. Pues... Y son pruebas que requieren un gran nivel de profundidad y de pericia clínica, eso es verdad, el A2 requiere un nivel de formación muy alto. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nada, gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir.